Según la Sociedad Dominicana de Nefrología, en la República Dominicana actualmente hay 5.000 pacientes en diálisis. Esto es el sí más importante de la vida. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast institucional El sí más importante de la vida. Les acompañamos Elsie Fernández y una servidora Yulisa Ureña. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante, diálisis y trasplante de riñón, y para el cual nos acompaña el coordinador de nefrología, el doctor Ignacio Bengoa. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias Yulisa, muchas gracias Elsie. Bienvenido, doctor. Por darme la oportunidad. ¿Cuánto hemos recorrido, verdad, doctor? Sí, por darme la oportunidad de venir a hablar de estas enfermedades, ¿no? De las enfermedades renales y del trasplante. Gracias. Sí, doctor, es para nosotros un privilegio tenerlo aquí con nosotros en este segundo episodio de nuestro podcast, el más importante, el sí más importante de la vida. Doctor, conocemos su trayectoria profesional como nefrólogo, graduado aquí, pero ha hecho toda su maestría y su especialidad en España. Cuéntenos de sus inicios, cómo surge su inclinación hacia la medicina y en este ámbito de la donación y trasplante. Sí, bueno, nada, yo hice me hice medicina general aquí en la República Dominicana, en INTEC, y después me fui a hacer la especialidad, cogí el MIR y me hice la especialidad en España, en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid. Y curiosamente me tocó uno de los hospitales más importantes de trasplante renal. Allá hacían doble trasplante de corazón, riñón, hepato renal, ¿El páncreas, riñón. fue? Es un hospital de referencia de Madrid. Okay, de Madrid. Y curiosamente también los nefrólogos que eran mis profesores allá venían y actualizaban la nefrología dominicana. Para que tú veas cómo las cosas son de la vida. Claro. Y pues nada, desde el primer año de mi especialidad yo venía con ellos a formar a los nefrólogos dominicanos. O sea, mi primera charla que yo di aquí en la República Dominicana fue como residente del primer año diciendo cómo se forma un nefrólogo en España a los dominicanos. Fíjense qué interesante. Y de ahí pues me quedé como médico especialista cuando terminé la especialidad, 3 años, y después pues nada, regresé aquí y aquí estamos en Secanot tratando de trasplantar a los dominicanos, los pacientes que, bueno, lo necesitan. Doctor, qué bueno. Sabemos que su experiencia dentro de lo que es el ámbito en el sistema de salud en República Dominicana, desde su llegada, y usted puede hacer un tipo de comparación con la base que tuvo en España. ¿Qué tan adelantado estamos nosotros en lo que es trasplante renal? Bueno, esa pregunta es muy importante, interesante, ¿no? Mira, la República Dominicana hace avances increíbles y yo creo que de lo más importante, ese trabajo lo ha venido haciendo el INCOR a través de años, ¿no? Porque crear una estructura en la cual se crean los coordinadores de trasplante, que son los que captan. El INCOR ha formado médicos. Fíjate que los médicos que trabajan conmigo en Secanot, yo los conocí, ellos se fueron a formar donde hice mi especialidad, los conocí allá. A la doctora Berigüeta, al doctor Pion, a la doctora Martínez, a todos esos médicos los conocí yo allá. O sea que el INCOR ha hecho un trabajo de años de formar esa red y poder lograr tener los equipos de trasplante. Actualmente, en nuestro país se puede lograr hacer el trasplante, que es una técnica médico-quirúrgica compleja en la cual vamos a necesitar un equipo multidisciplinario para lograr ese milagro de salvar un paciente y de sacarlo de esa situación de diálisis peritoneal o hemodiálisis. Doctor, y a nivel de estadísticas, vimos con la introducción, como yo mencionaba, que según la Sociedad Dominicana de Nefrología, hay 5.000 pacientes en diálisis. O sea, eso es un dato totalmente, una cifra muy alta. Alarmante, diríamos. Sí, entonces, eso también, mira, tenemos 5.000 pacientes recibiendo terapia de sustitución renal que se dividen en hemodiálisis 4.000, ¿no? Y diálisis peritoneal 1.000 pacientes, ¿correcto? Siendo que, bueno, eso sería la prevalencia. ¿Cuántos pacientes tenemos actualmente? Pero algo más provocador es cuántos pacientes entran todos los años o caen en ese estado de insuficiencia renal crónica terminal y necesitarían por lo menos una terapia de sustitución si no fallecerían. Pues se estima para un país como el nuestro, que tenemos entre 170 a 200 por millón de habitantes, o sea que todos los años
aparte de esos 5.000 pacientes, entran 2.000 pacientes, caen en ese estado de insuficiencia renal y por lo tanto necesitarían una terapia de sustitución, ¿no? Es importante decir que la mejor terapia, siempre lo digo y lo repetiré constantemente, es el trasplante renal. Porque recordar, el trasplante renal es una terapia en la cual el paciente va a vivir más, ¿no? Menor mortalidad y va a tener una mejor calidad de vida. Y es más barato para el sistema de salud en cuanto al costo. Doctor, ¿y cuántas unidades de diálisis tenemos en el país para poder dar abasto a la cantidad de pacientes que están sufriendo de esa enfermedad? Sí. Actualmente también estos son datos de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Hay 120 unidades de diálisis. Esto es tanto público como privado, ¿no? Porque está la red del Sistema Nacional de Salud que tienen en los hospitales hemodiálisis, ¿no? ¿Correcto? Y creo que es importante decir que esos son parte de los logros de los logros sociales para los pacientes renales, que actualmente esas terapias que son de alto costo están cubiertos por los seguros, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo. Es muy importante decir, cualquier seguro cubre actualmente estas terapias. Esa es parte de la resolución, ¿verdad?, que fue aprobada recientemente. Sí, la resolución, la 533-01, está más enfocada en el trasplante, que tiene una cobertura integral, ¿correcto? Sí, ya estaba cubierto las técnicas de sustitución. Esta resolución 533-01 lo que dice es que aumenta esa cobertura a 3.5 millones y nos da la oportunidad a todos los pacientes de estudiarse en las 4 etapas principales del trasplante, que es el estudio pretrasplante, el trasplante en sí con la cirugía y todo el costo de la inmunosupresión, el posquirúrgico, el estudio o el seguimiento del paciente en muerte encefálica para la donación y el seguimiento. Ese es un poco el enfoque de la resolución 533-01, que es un gran logro. Doctor, hablamos mucho de lo que es la insuficiencia renal, pero ¿por qué muchas personas sufren de insuficiencia renal? Bueno. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en República Dominicana? Claro, y en todo el mundo, pero específicamente, ¿por qué nos enfermamos de insuficiencia renal? Mira, Elsie, déjame decirte esto para que tú veas. Se estima, o sea, la Organización Mundial de la Salud dice que del 10 al 12% de la población del mundo sufre de alguna afectación renal. Fíjate. Del día. Entonces, claro, doctor, ¿por qué tenemos tantos pacientes con enfermedad renal? Claro, aquí es porque las enfermedades que afectan al riñón y hacen que el paciente le falle el riñón, valga la redundancia, son enfermedades muy frecuentes, muy prevalentes en la sociedad. Las 2 causas más frecuentes, hipertensión y diabetes, ¿correcto? En los países desarrollados, diabetes, después vendría hipertensión. Curiosamente, en la República Dominicana, la primera causa es hipertensión. Entonces, hipertensión, diabetes, muy frecuente en la población. Después tenemos las enfermedades inmunológicas que pueden afectar el riñón, como el lupus, la glomerulonefritis, la vasculitis. Después están las enfermedades obstructivas, ¿no? En el cual el riñón tiene el ureter, la vejiga, se puede tapar la vía urinaria. También puede haber una causa muy frecuente en nuestro país, el asunto de automedicarse, claro, tomar medicamentos nefrotóxicos. El dominicano es especialista en eso, doctor. ¿Qué no podemos tomar? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué es lo que tanto nos automedicamos? Exacto. Las medicaciones deben de ser pautadas por un facultativo. Esto es muy importante, por favor, no automedicarse. Medicamentos que son sumamente nefrotóxicos, por ejemplo, para dar una idea, son los antiinflamatorios no esteroideos, que aquí la gente, el diclofenac, el ibuprofeno. El diclofenal. Wow. Oigan, el diclofenal, que lo tomamos a pipa, doctor. Exacto, lo tomamos como vitamina. Entonces, mucho cuidado con automedicarse, por favor. Porque entonces, tenemos el diclofenal. Tenemos el ibuprofeno, hay ciertos antibióticos, que aquí a la gente le encanta tomar antibióticos. Ay, que me duele la garganta. Correcto. Entonces, ay, voy a tomar un antibiótico. Ay, me duele aquí, ten cuidado si yo tengo algo. Todo medicamento puede hacer efecto adverso y perjudicial. Pero imagino para la también salud. que la parte de la alimentación, o sea... también. ¿Qué usted sugiere en ese siempre caso, hablamos mucho doctor? de tomar suficiente agua, de que no comas con tanta sal. Okay. O sea, ¿Cómo prevenir? Porque hay un proceso de prevención, ¿verdad? Okay. Hay medidas para tú prevenir el problema, ¿verdad? De renal, sí. Miren, en sentido general, esto es muy importante, cómo nos cuidamos los riñones.
las recomendaciones generales son: 1, todo paciente que tenga un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad renal debe de acudir al médico aunque sea una vez al año. Estos pacientes son, número 1, todo paciente mayor de 40 años, ¿no? Porque el envejecimiento hace que la función renal vaya disminuyendo. Después, todo paciente diabético hipertenso tiene que acudir a hacerse un chequeo. Todo paciente que tenga una enfermedad inmunológica, todo paciente que tenga un familiar que haya caído en diálisis, que tenga una enfermedad renal, debe de acudir a hacerse un chequeo, ¿correcto? Todo paciente que tenga infección urinaria a repetición, muy bien. Todo paciente que tenga malformación de la vía urinaria debe de acudir. Estos son la diana que debe de acudir. ¿Qué se debe de hacer? Pues un examen de orina, una creatinina, tomarse la presión y un hemograma, en sentido general. Después, ¿qué más se puede hacer para cuidarse los riñones? Nosotros los nefrólogos siempre recomendamos una dieta bajita en sal, ¿correcto? A los hipertensos lo ideal sería lo mínimo de sal, o sea que nada de sopita y esos sazones en polvo que son un veneno, eso está lleno de sal, comerme natural, ajo, cebolla, verdura, agro, buscarle la forma, ¿no? Otra cosa muy importante es controlar los factores de riesgo cardiovascular, tener la presión controlada. Tener la diabetes controlada, tener el colesterol controlado, no tener obesidad, no tener una vida sedentaria, por lo menos caminar 30 minutos al día. Recordar no automedicarse, muy importante en cuanto a la hidratación. Yo siempre digo que la hidratación debe ser recomendada por un médico, porque los pacientes que tienen enfermedad renal avanzada, pacientes con enfermedad hepática avanzada y pacientes con enfermedad cardíaca avanzada, no pueden beber mucha agua porque se encharcan, se le van los líquidos a los pulmones, hay una membrana que tiene el corazón que se llama pericardio, puede ser taponamiento cardíaco, le puede subir mucho la presión, o sea que ojo con las recomendaciones alegres. Un paciente general, para terminar, que esté sano, bueno, puede tomar de 6 a 8 vasos de agua al día. Doctor, pero yo siempre he escuchado que el agua de coco es buena para los riñones. ¿Y cómo es eso? Bueno, esto es importante. Creo que, miren, ojo con las recomendaciones alegres, vuelvo y digo. Miren, la agua de coco, los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada no pueden tomar agua de coco. Se pueden morir por tomar agua de coco. ¿Por qué? Porque una de las funciones importantes del riñón es controlar el medio interno de la sangre y controla los electrolitos. Entonces, cuando el riñón se daña, no elimina los electrolitos, no regula bien los electrolitos. Y hay uno que es muy importante, que es el potasio. Y el potasio, como cuando uno tiene mucha insuficiencia renal, no lo puede eliminar, se acumula en sangre. Entonces, cuando se eleva mucho el potasio en sangre, puede producir arritmias, y puede producir arritmias mortales, y puede que el paciente morir por una parada en asistolia. Entonces, el agua de coco está lleno de potasio. Entonces, los pacientes renales, por favor, no me tomen agua de coco, ¿ok? Porque es un peligro. Esa es una de las creencias, ¿no? del pueblo, ¿no? Que es bueno para la vía urinaria, eso siempre lo había escuchado. Pues ahora, si usted está sana, puede tomarse todo el agua de coco porque su riñón la va a proteger. ¿Okay? Sí, entonces ya ustedes saben, mucho ojo con las recomendaciones alegres, como dice el doctor. Doctor, vengo a una preguntita. Esos pacientes que ya se encuentran en diálisis, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso para ellos acceder al trasplante? Okay. Sí, mira, es importante decir que, bueno, Secanot, que es un centro de un hospital de la red del Sistema Nacional de Salud, somos un hospital trasplantador, sería acudir ese paciente que está en diálisis, ¿no? Tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, a solicitar una consulta de trasplante. Vuelvo y digo, es muy importante que todo paciente que esté en terapia de sustitución vaya y exija que lo vayan a estudiar o que le diga a su médico que lo refiera. Porque, como hemos dicho, es la mejor terapia que sustituye la función del riñón. Entonces, ese paciente va al hospital trasplantador y nosotros le vamos a hacer un protocolo para ver si está en condiciones de recibir un trasplante, ¿no? Y el protocolo es simple, para resumirte, hacemos un estudio que cumple 5 situaciones. Evitamos para ver que no tenga las 5 contraindicaciones. 1, que no tenga cáncer. El estudio es para ver que no tenga cáncer, que no tenga ninguna infección activa, que no tenga ninguna condición clínica tan grave afuera del riñón que nos permita que no se nos vaya a morir en el quirófano, ni un problema cardíaco, hepático, pulmonar, de coagulación, cualquier otro especialista que nos contraindique la cirugía, pues obviamente no lo vamos a llevar a quirófano que se nos muera. Otro tendrá que tener una evaluación por psicología para ver que su paciente
que es un paciente cumplidor, adherente al tratamiento, muy importante. Y por último, que no tenga ningún problema psiquiátrico grave, porque hay un tema con los pacientes psiquiátricos que no se medican. Entonces, el estudio que hacemos para un paciente recibir un trasplante es en sentido general. Vemos cuando vemos que está todo bien y que pasa esas pruebas y están valorados por el equipo, pues lo incluimos en una lista de espera. Entonces termina ese paciente y lo incluimos en esa lista de espera, que esa lista de espera la lleva el INCOR por ley. O sea que quien dirige al paciente en diálisis hacia la lista de espera para lograr el trasplante, ¿verdad? Es el nefrólogo de cabecera, de acuerdo a lo que usted nos está comentando. Eso es en el caso de obtener un donante por fallecido. Sí. Pero en el caso de un donante vivo, o sea, si un familiar quiere donarle a su familiar que está en diálisis, ¿cómo es el proceso? ¿Es el mismo? Ok. En una cosa, el donante vivo, ¿no? ¿Cómo logramos un trasplante donante vivo? Es importante decir que si tenemos una ley 329-98 que regula la donación de vivo, entonces es importante decir que esa ley dice que el paciente el que quiera donar, tiene que donar de forma voluntaria, por amor, por altruismo, que no puede existir coerción ni mediación de ningún tipo, ni económica, ni política, ni social, ni jerárquica, porque si no sería tráfico de órganos, que está prohibido en nuestro país. Entonces ese paciente puede ser un familiar que se llama donante vivo relacionado, o un no familiar que se llama donante vivo no relacionado, que si quieren podemos ampliar después un poquito, pero ese familiar o amigo quiere donarle a esa persona por amor. Entonces la ley dice que voluntario. Segundo, tiene que ser mayor de edad para donante vivo. Tiene que ser compatible desde el punto de vista del grupo sanguíneo, claro. ¿Correcto? Y nosotros como médicos, muy importante, vamos a estudiar el equipo de trasplante, vamos a estudiar que ese paciente no tenga ninguna enfermedad, que esté sano completamente, que no tenga ninguna enfermedad que pueda comprometerle, que el hecho de que done ese riñón y que le dé vida a su familiar o a su ser amado, esa persona va a hacer su vida normal. Sano, o sea, que esté sano completamente. Y sano completamente quiere decir que no sea hipertenso, que no sea diabético, que no tenga sobrepeso, que no tenga proteína en la orina, que no tenga piedra en los riñones, que no tenga sangre en la orina, que esté sano completamente. Vuelvo y digo que el hecho de él donarle ese riñón a esa persona para darle vida y mejorarle su calidad de vida, ese paciente, ese donante de vivo va a hacer su vida normal, ¿correcto? O sea que no hay ningún riesgo. Si una persona decide donarle en vida un riñón a un familiar o amigo, o sea, no hay ningún riesgo para esa persona. Lo estudiamos para prevenir. Asegurarnos. Existe un pequeño riesgo en las mujeres en edad fértil que quieran tener hijos. Las recomendaciones son que esperen 2 años por un tema de la cicatrización y de la hernia, y que quizá haya una mayor incidencia de preeclampsia. Pero nosotros como equipo trasplantador le vamos a dar un seguimiento toda la vida, aunque sea una vez por año. Y mira, Yulisa, oye esto, resulta que los estudios, como todo se estudia y todo se recoge, los pacientes que donan caen menos en insuficiencia renal crónica que la población general. Wow. Okay. Doctor, el paciente que tiene enfermedad renal necesita un cuidado especial, ¿verdad? ¿Qué tanto debe cuidarse el paciente y cuál es esa terapia que sustituye ese órgano que podíamos, el trasplante, por supuesto? ¿Cómo vuelve a vivir esa persona después de hacerse un trasplante? Bueno, mira, yo creo que esa pregunta ahora es más fácil de responder, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados en el post-trasplante, ¿no? Yo creo que la era COVID que hemos vivido, esas son las medidas más o menos. Cuando uno hacemos el post-trasplante, el trasplante inmediato, y se está recuperando el paciente y le damos de alta, a ese paciente le hemos dado un tratamiento inmunosupresor que le hemos bajado mucho las defensas. Y para que ese cuerpo vuelva a tener esas defensas que lo protejan de enfermedades oportunistas que llamamos, las recomendaciones son más o menos, para que la población me entienda, como la del COVID. El paciente debe de por lo menos los 9 meses post-trasplante andar con mascarilla, lavarse las manos, tener en su casa una habitación para él, no tener contacto con animales, no juntarse en grupos con mucha gente, no dar la mano, lavarse la mano constantemente con jabón o con solución alcoholizada. Es muy importante, pues obviamente, no dar besos. Más o menos
estar como en la situación COVID y seguir las recomendaciones del médico y seguir su tratamiento de forma estricta. Esas son las recomendaciones. Le digo porque el paciente trasplantado, si ustedes entrevistan a alguno, le dirán, cuando lo trasplantamos, doctor, estoy nuevo. Y entonces, yo siempre le digo que es increíble el cambio que dan, es espectacular. Doctor. Hay que tener mucho cuidado porque ellos se meten en estos chats de pacientes trasplantados y no es lo mismo un trasplantado que tenga 2 o 3 años, que ya su sistema inmune está recuperado, que hacen su vida normal, pero esos primeros 9 meses, primer año, tienen que cuidarse mucho porque su sistema inmune, por el hecho del post-trasplante inmediato y por la carga de inmunosupresión que le dimos, ese paciente tiene que cuidarse, bien, muy importante. O sea, que según lo que usted dice, el tiempo promedio de recuperación luego del trasplante son 9 meses. De 9 a 12 meses. De cuidarse con estas medidas, ¿no? Porque un paciente trasplantado, ejemplo, de donante cadavérico, generalmente en el ingreso lo que dura son de 2 a 4 semanas ingresado. Si todo va bien, funciona y le damos de alta. Un paciente de trasplante donante vivo, de 5 a 10 días y se va para su casa. El donante, que es la persona sana de vivo, se va a los 3 días. O sea, él hace la donación como es una persona sana y a las 72 horas está en su casa. A los 21 días lo llamamos otra vez para ver los puntos, se lo quitamos. Después lo vemos a los 3 meses y después lo vemos una vez al año para toda la vida. Y en el caso de esos pacientes que, como usted dice, la diferencia es abismal, del que se trasplanta de vivo, dura menos tiempo ingresado que el que se trasplanta cadavérico. ¿Cuáles serían los síntomas, por ejemplo, que puede tener un paciente trasplantado de que le tenga la alerta de que está rechazando el órgano? Muy bien. Eso, mira, la sintomatología de la alerta del rechazo ha cambiado a través de los años por el tema de que tenemos los inmunosupresores mucho más potentes. Y en la República Dominicana decir que trasplantamos con los inmunosupresores que se usan de primera línea en el mundo entero. ¿Okay? Entonces, en la historia de la medicina se decía que el rechazo se manifestaba con dolor, fiebre. Ahora mismo, dada ese tratamiento que son innovadores y que son muy potentes, el paciente casi no tiene síntomas. Por eso es muy importante el seguimiento. Entonces, ¿qué va a tener un paciente cuando hace un rechazo? Pues empieza a subir la creatinina, pero él quizás ni se dé cuenta, empieza a tener proteinuria, proteína en la orina, ¿no? Empieza a subirle la presión y el paciente no lo siente. Por eso es muy importante el seguimiento y de que nosotros objetivamos eso, pues rápidamente ajustamos las cosas, vemos qué pasa y si no hacemos una biopsia y tratamos. Porque el rechazo no es que el paciente va a perder el injerto, lo puede perder, pero el rechazo es que vamos a tratarlo dependiendo qué tipo de rechazo sea y la supervivencia de ese trasplante va a ser menor. ¿Okay? O sea que en vez de durar ese trasplante 15, 20, 25 años, quizá dure 7, 5, después de un rechazo. Entonces, doctor, hay una buena noticia para esos pacientes, que es el trasplante. Y el trasplante, cuando el paciente ya se trasplanta, es otra persona. Totalmente. Completamente. Totalmente. Sí, vuelvo y digo. Se integra a la sociedad, es un hombre, una mujer ya con nuevos bríos que puede vivir su vida con la calidad de vida incomparable a lo que antes podía ser. Como bien él dijo, puede hacer ejercicio, puede volver a trabajar, a estudiar. Las mujeres pueden embarazarse luego de 2 años, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted mencionó. Sí, el embarazo, ojo con eso, y es muy importante mencionarlo. Las mujeres en edad fértil que se trasplanten, porque en los pacientes que están en insuficiencia renal crónica, la mayoría de las mujeres en edad fértil, pues pierden la menstruación, se vuelven amenorreicas, tienen problemas de fertilidad. Hay algunos que se han podido embarazar, son embarazos de altísimo riesgo, pero cuando se las trasplantamos tenemos que advertirles, ¿no?, que pueden quedar embarazadas y que se deben planificar por lo menos 2 años. 2 años. ¿Okay? Es muy importante, si pueden embarazarse, hay que decirle que se va a ser un embarazo de alto riesgo, ¿correcto? Que ese embarazo puede comprometer su vida y la funcionalidad del riñón, pero siempre es una decisión de pareja, ¿no? Claro, sí. Y que sí que lo pueden tener. Es un embarazo que debe ser programado, debe de tener un ginecólogo que sepa manejar alto costo, tiene que tener una comunicación estrecha con el equipo de trasplante y, le digo, tiene que ser programado porque
hay que ajustar algunos inmunosupresores, hay que hacer algunos cambios. Y tiene que tener un aclaramiento, tener un filtrado glomerular por encima de 60 mililitros por minuto y tener una proteinuria negativa. Esas son las recomendaciones. Doctor, ¿y una persona de escasos recursos puede trasplantarse? Porque vemos, vemos eso muy alto, el costo del trasplante. Elsie, mira, a partir de que en la República Dominicana, según datos del Sistema Nacional de Salud, tenemos el 98% de la población con una cobertura de seguro, tanto contributivo como subsidiado, hemos dicho que todos los pacientes que tengan un seguro, y ahora mismo por el hecho de ser dominicano, usted cae en el régimen subsidiado, tiene cobertura integral con la resolución 533-01. O sea que, vuelvo y digo, todo paciente que esté recibiendo terapia dialítica, hemodiálisis, debe de acudir, debe de ser estudiado para un trasplante. Y esa cobertura, o sea, ese costo del trasplante y de todo el estudio está cubierto por los seguros, aunque sea SENASA subsidiado, SENASA contributivo, cualquier otro seguro privado. Importantísimo saber eso. Doctor, tengo una curiosidad. Si una persona, luego de trasplantada, fallece por una condición totalmente ajena a lo que es el riñón, ¿se puede donar ese riñón que él recibió en su momento? ¿Puede ser donado? Sí, esa siempre es una pregunta interesante, ¿no? Mira, las recomendaciones son que si un paciente trasplantado renal fallece, ¿no? No se recomienda que ese riñón se retrasplante porque ya fue manipulado quirúrgicamente, ha sido implantado, ¿correcto? Lo que sí se recomienda es que si ese paciente tiene otro órgano viable, como el hígado, y si no murió, no por un infarto, puede donar páncreas, hígado, puede donar corazón, puede donar tejidos, córneas, si no tiene problemas en ese aspecto. Okay. Porque hemos hablado del trasplante, pero yo creo que lo más importante y para que se logre este milagro es a través de la donación. La donación es lo más importante porque sin donante no hay trasplante. No hay trasplante. Y mire, todo programa de trasplante del mundo se desarrolla a través de la donación cadavérica de donantes fallecidos y por eso tenemos que tratar de cambiar ese chip, de entender que el hecho de donar y que esa donación puede salvar hasta 8 vidas, mejorar la calidad de 8 personas, es una cosa maravillosa. Sí, me imagino, doctor, que en su unidad de diálisis, donde usted labora, ¿qué cantidad aproximada de pacientes usted ve? O sea, yo tengo entendido que la diálisis son 3 veces a la semana por 4 horas, ¿verdad? Cada turno. Uh-huh. Entonces, ¿qué promedio de pacientes usted ve que están en diálisis actualmente? ¿Y qué promedio al año, por ejemplo, usted ve que ya dejan de estar en diálisis porque lograron acceder al trasplante? Sí, sencillamente ya no está. Sí, mira, en verdad depende de las unidades. Entonces, hay unidades que tienen 10 máquinas, hay unidades que tienen 14 máquinas, ¿sí? Dependiendo de los centros. Hay unidades que tienen 20 máquinas. El Padre Villini es el hospital más importante. No sé cuántas máquinas tiene, pero imagínate, son 120 unidades. Uh-huh. ¿Correcto? De esas 120 unidades, claro, lo hemos dicho, todo paciente debe de estudiarse para trasplantarse. Ahora, otra cosa es que ese paciente tenga contraindicaciones para el trasplante, que las que hemos mencionado. Pero sí, estadísticamente no lo tengo, el cuántos pacientes, pero se deben de estudiar todos los pacientes y el que no se puede hacer una lista, es decir, no se puede para trasplante. Pero hay que luchar por todos los pacientes, tratar de que entren en una lista de espera y tratar de trasplantarlo. ¿Bien? Yo me refiero, doctor, es a la cantidad de pacientes. Supongamos que usted ve 50 pacientes al mes. De esos 50, ¿cuál es el promedio? ¿Son más los que acceden al trasplante o son más los que se quedan esperando porque no consiguen, no pueden ingresar a la lista de espera por las contraindicaciones o porque simplemente están en la lista pero no llega el donante? Por lo mismo que usted decía, de la importancia, es para que la gente sepa el desequilibrio, el desbalance que hay en ese sentido. No, fíjate,
hemos dicho, ¿no? Tenemos 5.000 pacientes recibiendo terapia dialítica, ¿no? Tenemos simplemente más de 300 pacientes en lista de espera. Fíjate el desbalance. Exacto. O sea que debemos hacer un esfuerzo para tratar de mandar más pacientes a estudiar. Ese es el tema, ¿no? Claro, y encima es que lo tenemos todo, porque hemos dicho de la resolución, pero tenemos una ley, ¿no?, que regula. Tenemos que encima crea el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante y crea el Consejo Nacional. Tenemos los seguros que cubren íntegramente, ¿no? Tenemos una lista de espera regulada por el INCOR y que asigna los órganos según un criterio científico de puntuación, ¿no? O sea que lo tenemos todo. Lo que pasa es que esta resolución lleva poco, la 533-01, y se está engranando, está buscando la forma de hacerla funcionar, porque todavía no hemos conseguido el 100% del funcionamiento. Pero fíjate, la época que más hemos trasplantado fue en el 2019. Hicimos una campaña y es importante mencionar esto porque ahí era la mitad de vivo y la mitad cadavérico. A partir del 2020 cae la pandemia. Bajamos a 28 trasplantes. Una cosa. Después, en el 2021, ¿no? Correcto, subimos a 45. Después del 2022 subimos 61 y en el 2023 hicimos 79. O sea que vamos mejorando. Lo único quizá un poquito es que ha sido la mayoría de vivo. Ahora necesitamos potenciar, ¿no?, la donación cadavérica, porque imagínate, con un cadáver tenemos 2 riñones. O sea que, y yo creo que los años venideros vamos a poder superar. Porque si solamente estamos haciendo como una media de 60 trasplantes al año y tenemos 5.000 y entran 2.000, fíjate, Yulisa, lo que hay que luchar. Si esa es la pregunta, nos falta mucho por trabajar. Tenemos que darles esperanza de vida a esos pacientes para mejorarles su calidad de vida y que vivan más. Y eso se logra a través de la donación de órganos. Si la sociedad dominicana comienza a tomar conciencia sobre la importancia de esto, pues serán muchísimo menos las personas que estarán esperando por un trasplante para poder seguir viviendo. Así es, ya saben, a cuidar, decir sí y cuidar nuestra salud y nuestro bienestar. Yulisa, yo creo que vamos a agradecerle al doctor Ignacio Bengoa por su participación en este día con nosotros, esperando, ¿verdad? Gracias por su valioso tiempo y conocimiento en este importante tema. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí y, como ya saben, por favor seguirnos en nuestras redes sociales y también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Será hasta una próxima ocasión.